Hay harta noticia sobre COVID, harto que decir. El Ministerio de Salud reportó 54 muertes y 1.313 contagios nuevos el día de ayer, y hubo 37.496 exámenes, sobre los cuales hubo una positividad del 3,5%. Así que hasta ahí, bueno, las cifras están más o menos en lo que hemos Claro, visto, eso pero parece bien, digamos, claro, dentro de sí todo, se ve ¿no? bien, pero hasta ahí nomás llegan las buenas noticias, porque un total de 9 regiones aumentaron sus casos de COVID-19, solo 7 los disminuyeron, y preocupa especialmente la región de Coquimbo, en donde se reportó un aumento de un 52% en los últimos 7 días. Y también el ministro Enrique París destacó, o sea, no destacó, sino que llamó la atención sobre las cifras de Magallanes, Valparaíso y la región metropolitana, donde también están aumentando los contagios los últimos 7 días. Claro, y esa es la preocupación, ¿Cómo que empieza? no cede, los números no ceden, y que por otra parte en algunos lugares empiezan a aumentar, digamos. Exactamente. Entonces eso hace temer, de lo que hemos venido hablando ya hace varias semanas, la posibilidad de un segundo brote. Porque la segunda ola, es que acá siempre ha estado la disputa de cuándo podría ocurrir una segunda ola. Si Claro, sería a los 3 meses de levantar, fundamentalmente como en buena parte de la población, las cuarentenas, que es como ocurrió en Europa, pero justo en Europa o en Estados Unidos, esto ocurrió cuando se empezaba a acabar el verano. claro, Entonces era meses o estación. claro, y Y resultó entonces, confuso en un claro, momento. entonces no Pensamos sabíamos, como allá que era por el verano, coincidió, claro. claro, era, se acaba el verano, empieza la segunda ola, y entonces acá, entonces la gente decía, ya, finales de febrero, marzo, Claro, debería comenzar la segunda ola, pero pero no parece que vaya a ser no así. parece que vaya a ser así, porque ayer el ministro París dijo que se le entregó al presidente Sebastián Piñera un programa con 3 estrategias para enfrentar una potencial segunda ola, basada en la situación de Europa, Estados Unidos. Entonces está la posibilidad de que las cifras se mantengan estables, una posibilidad intermedia, y otra que es el peor escenario, en que habría más de 9.000 contagios diarios y se tendría que aumentar en 1.000 camas UCI el sistema de salud. Y entonces el ministro de Salud hizo un llamado a la máxima colaboración de los ciudadanos, y explicaron que, de acuerdo a las proyecciones que tienen ellos, este rebrote podría ser plausible a comienzos del verano, o sea, segunda semana de enero. Ah, tanto así. Sí. Comenzaría con un leve despegue, esto no, comenzaría con un leve despegue después de, como hacia fines de diciembre, por fiesta. O sea, lo que hagamos este mes es bien Es fundamental determinante, para ver qué es lo que va a pasar para lo que va a pasar en enero, porque por un verano con verano, Ahora, es bien un angustiante. verano con vacaciones. Sí, claro, exactamente. Es bien angustiante, ¿eh? O sea, digo, porque, Preocupa harto, claro, pero porque adelanta de alguna manera una situación que veíamos como más, en fin, más lejana, siempre he digamos. creído que va a Está un ser poco, parece que está diciembre. un poco alto el volumen de tu teléfono. Ah, Estamos en Instagram Live y en Teleterza yo Radio. siempre te he dicho que he creído que va a comenzar en diciembre, Sí, porque nos hemos relajado mucho. Así que bueno, estos son días clave. Si logramos contener o no esa curva, porque sí. además una vez que la curva se empieza a disparar es cada vez más difícil de contenerla, es más fácil contenerla cuando está Ahora, planita, claro. bajita o más o Claro, menos evidentemente después es estable, mucho más complicado. se acelera todo. Claro, no es proporcional la dificultad, digamos, es mucho Exactamente. mayor, digamos, mucho más que eso. Entonces, o atinamos ahora o ya es tarde. Ya. Y en ese contexto, el presidente Piñera, que estuvo ayer en esta hora, hasta ahora se improvisa, en Canal 13, descartó levantar el estado de excepción a corto plazo, precisamente porque está esta eventual segunda ola, porque dice que cuando se levanta el estado de emergencia, entonces renuncia a las cuarentenas. Si no hay estado de emergencia, no se puede No imponer se esta pueden, cuarentena. se pueden imponer restricciones individuales, pero Exactamente. Tú no. guárdate porque eres un potencial contagio. Claro, Pero no se puede decir, entonces la comuna de tal parte queda cerrado, queda en fase 1, 2, 3. Eso no se puede hacer. Entonces, por eso, mientras haya riesgo de un rebrote importante, entonces no se va a levantar el estado de excepción, fue lo que dijo el presidente Piñera. Y bueno, en cuanto al plan paso a paso, desde este jueves en la comuna de Padre Hurtado, en la región metropolitana, avanza apertura inicial, la comuna de La Unión en Los Ríos a transición, y las comunas de Florida y Negreta del Biobío retroceden a transición, Curanilagua en Biobío y Currahue en la Araucanía también retroceden a cuarentena. La subsecretaria
Paula Daza recordó que este año está suspendida la peregrinación al santuario de los Vázquez. Sí, pero el 8 de diciembre, sí. No puede hacer esta tradicional peregrinación hacia allá. Y en cuanto a la apertura de fronteras y el turismo, que se prevé que va a haber un aumento de las personas que pueden llegar por el eclipse, que es un fenómeno que atrae mucho turismo. Entonces dijo que ya se ha devuelto a más de 50 personas a sus países de origen por no contar con algunos de los requisitos que se están pidiendo para la entrada al país. ¿Los han devuelto? Sí, los han devuelto. Y recordó que las aerolíneas tienen que hacerse cargo de los turistas que no cumplan estas medidas. Chuta. O sea, es un peso fuerte para la aerolínea. Que no queden varados acá. Ale Carrasco pregunta, ¿el estado de excepción incluye toque de queda siempre? No es que incluya el toque de queda, lo permite. Lo permite, claro. Podría levantar el toque de queda, se ha ido restringiendo. Sí, de hecho el presidente de Piñera ayer en Canal 13 anoche, en Canal 13 dijo que él pensaba que podía irse acortando el toque de queda, como ya se acortó, ahora empieza a las 12 de la noche. 12 a las 5, salvo en algunas zonas específicas. Claro, exactamente, pero no es que sea obligatorio poner el toque de queda, pero claro, ha resultado ser una medida que impide las reuniones largas entre personas. Claro, así que la gente se guarde temprano. Ahora, sabemos que en este momento los contagios intradomiciliarios son una de las una complicación. De contagio. Ahora, para algunos promueve las fiestas de toque a toque, que también son complicadas en ese mismo sentido. Buenos días desde Reyes Lavalle, nos dicen. Buenos días desde Valdivia, nos mandan saludos desde Valdivia. Y de algunos otros lugares, de Puerto Montt también nos mandan saludos. Oye, pero para contarte algo bueno con respecto al COVID, por otra parte, Moderna ayer anunció... Moderna está pero con unos números extraordinarios. No, increíble. Presentó la solicitud de aprobación regulatoria ante la FDA en Estados Unidos y la Agencia Europea de Medicamentos tras completar su ensayo de fase 3 y según informó, su vacuna es un 94% efectiva contra el COVID y un 100% para prevenir casos graves de la enfermedad. O sea que quienes se vacunaron con su dosis no hicieron enfermedades graves. Todos los casos graves que hubo, un total de 30 en este ensayo clínico de fase 3, incluido una muerte, se observaron en personas que habían recibido el placebo, o sea, no la vacuna verdadera. No. Y los resultados fueron similares en todas las categorías de edad, raza, género, y hasta ahora no han existido inconvenientes relacionados con la seguridad, o sea, ha habido efectos secundarios, pero fatiga, dolor muscular, articular y dolor de cabeza que no estará dispuesto a bancársela con tal de no enfermársela, además que es normal en muchas vacunas. Entonces, eso es la buena noticia que llega con respecto a las vacunas. Y en la lista judicial del COVID... por la lista de los correos electrónicos. Exactamente. Nos mandan saludos de Puerto Varas y desde Erika. El ministro París confirmó que tras reunirse el pasado viernes con el fiscal Marcelo Carrasco y tras 2 meses después de la solicitud de la entrega de los correos, ayer en la tarde el material quedó a disposición de la Fiscalía Centro Norte para que sigan esta indagación sobre las presuntas responsabilidades de autoridades de gobierno en las cifras de muertes de la pandemia. Y entonces los equipos de informática estuvieron trabajando junto con los abogados del Ministerio de Salud todo el fin de semana, revisaron unos 40.000 correos. Cáchate la lata. Bueno, pero ellos sí que tienen información sobre cómo ha sido la evolución de la pandemia. Claro. Y el proceso consistió en singularizar los mensajes que contenían información sobre la compra de insumos médicos, disposición de efectivos militares y policiales, y luego toda esta revisión se excluyeron aproximadamente 30 correos. Todo el resto quedará a disposición de la Fiscalía. Eso con la lista, con la parte judicial, todo relacionado con el COVID-19. Se debería acabar el asunto. Nos mandan saludos desde Antofagasta y dice... Mira, estamos a lo largo del país. Sí, impresionante. Croatia Travel Co. o Croatia Travel Co. Dice que toda la industria, yo supongo que esta persona trabaja en la industria de los viajes, digamos, claro, como su nombre lo indica. Por lo menos a Croacia. Dice que toda la industria entendió que se podía entrar a Chile con PCR desde la fecha señalada en titulares, dice entre comillas, pero la fecha real para entrar es recién el próximo lunes. Que ese parece ser uno de los problemas. ¿Cómo? Pero se empezó a operar el lunes pasado. Eso es lo que dice. Claro. Yo también entendía, pero a fin. Y entonces, gente, bueno, acuérdate que hay restricciones para algunos países. Además hay o sea, para la gran cantidad, para la gran mayoría de los países, digamos, claro, que están en la lista de una lista especial en la OMS, exactamente. Las 7 de la mañana con 18 minutos revisamos lo más importante de la última jornada con Angélica Bulnes aquí en Tele 13 Radio. En el Congreso, la Comisión de Trabajo de la Cámara. Saludos desde Ñuñoa, me mandó un amigo mío, pero por WhatsApp, no por Instagram.
Saludos. Ya, la comisión, bueno, en Valparaíso, la Comisión de Trabajo de la Cámara comenzó a tramitar el proyecto que permite el segundo retiro del 10% presentado por el gobierno, que ya fue aprobado por el Senado, que ha ido avanzando. Entonces, ahí los legisladores insistieron en la idea de modificar el proyecto en términos de los tributos. Y entonces, tal como salió del Senado, lo hablamos harto la semana pasada, todos quienes tengan una remuneración mensual sobre 700.000 pesos pagan impuestos. ¿El que tienen menos? No. Entonces, desde el Partido Comunista, representado por el diputado Amaro Labra, dijeron que todas las rentas queden exentas de impuestos, mientras que en el resto de la oposición están divididos con respecto a qué tramos deberían pagar o no impuestos. La mayoría se cuadró porque deben hacerlo los tramos sobre 2,5 millones. O sea, fijar el límite de ahí va claro. Y esa postura también es respaldada por parte del oficialismo, por ejemplo, el diputado Francisco Yiguren de RN, el diputado Ramón Barro de la UDI propuso que sea sobre 1,5 millones. Entonces, se discute, pero pareciera que lo que no se discute es subir, al menos. O aumentar la cantidad de gente que no tributaría. La gente que queda exenta. Recordemos que este es impuesto a la renta, o sea, esto no es un impuesto especial, es el impuesto a la renta. Lo que pasa es que se considera que es parte de tus ingresos del año. Exacto, se considera un ingreso y entonces a la medida que un ingreso paga impuestos, como paga el impuesto... Es como dar una boleta. Exacto. Es como si dierais una boleta. Recibes la plata, la integras a tu valor complementario y pagas el impuesto correspondiente. Esa es la tesis del gobierno y el gobierno dice, no, esta plata debería quedar exenta si es que... la oposición dice debería quedar exenta si es que tú ganas menos de 18 millones de pesos al año, en un caso, o menos de 30 millones de pesos al año en el otro caso, en la renta de los 2,5 millones mensuales. Ya, y el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, es contrario a una modificación del proyecto. Quienes ganan sobre 2,5 millones más están en el 4% de mayores ingresos y alguien que gana sobre 3,5 millones, que también se propuso acá, está en el 2% de mayores ingresos. Entonces dice, es muy importante tener todo esto a la vista. Y el gobierno recaudaría 713 millones de dólares por la vía de los impuestos, así como está planteando el proyecto del gobierno. ¿Ya? Y entonces, eso es uno de los aspectos. ¿Quiénes van a tributar finalmente en este proyecto? Después, la oposición le advirtió a los ministros de Hacienda y Trabajo, que también estaba la ministra María José Saldívar en la sesión, que no debiera reincorporarse en el proyecto del reintegro obligatorio, que es algo que fue sacado en la discusión del Senado. Esto que se hablaba de que era un autopréstamo, que la plata quedaba obligado a devolverla. Queremos someter al debate la propuesta de que estos recursos que hoy día se retiren para solucionar los problemas de liquidez que las familias puedan tener puedan ser considerados en vista de financiar las pensiones en el futuro y se puedan reintegrar. O sea, la postura del ministro Briones es insistir en el reintegro, claro. Y por otra parte, los diputados Gael Llomas, que es la presidenta de la comisión, y Raúl Soto, del PPD, pidieron al gobierno manifestar una postura clara respecto a las deudas de pensiones alimenticias, porque en paralelo se discute el proyecto que fija un retiro forzoso, o sea, que te obliguen a retirar la plata para pagar tu pensión alimenticia. Que eso también viene de la Cámara, o sea, también entiendo es una... Viene del otro proyecto, de una reforma constitucional, digamos. Exactamente, entonces desde el gobierno dicen que no puede ser que los niños y los hijos reciban los recursos que necesitan solo cuando hay un retiro excepcional, que hay que buscar otros mecanismos para que las pensiones alimenticias se paguen, para no generar este precedente. No está fácil, pueden ver. Ahora, la propuesta del gobierno entonces va a ser votada hoy día en la Comisión de Trabajo de la Cámara donde está, y se supone que mañana es, el jueves. El jueves, sí, porque mañana es miércoles. Claro, mañana se verían ambas propuestas, la del Ejecutivo y los de los parlamentarios, en la sala de la Cámara de Diputados. Y entonces, si se aprobara la del Ejecutivo, como salga de la Cámara... de la Comisión de Trabajo. Si sale como salió del Senado... Queda lista para salir. Queda lista, y si no, tiene que ir a una mixta. Sí, pero es bien probable que no va a salir igual. Que no va a salir igual. Sí. O sea, ya con respecto a los impuestos pareciera que... Sí, no hay acuerdo para eso. Es curioso. Bueno, vamos a conversar con el diputado Giorgio Jackson a propósito en el siguiente bloque de Mesa Central. Entrando a turno al hospital, saludos desde Iquique, dice la marmota. Vero Monita dice, grande Briones que reposó el reintegro. ¿Hay discrepancia en el chat, de Instagram por lo de si se puede entrar o no se puede entrar al país? Dicen que tú iluminas el estudio. Saludos desde Providencia. Qué simpático. Sí.
Eso, ya, ¿qué más? Eso. Por ahora, bueno, ya que dijiste Giorgio Jackson, a ver que hablar con él, porque bueno, están las primarias, entonces la discusión de ayer fue sobre si la participación fue baja o no tan baja, había distintas, no hay mucho con qué comparar. Sí, había hartas miradas, digamos. Sí, había varias miradas, hay gente que encontraba que había estado súper bien los índices de participación, más de 14 millones eran las personas que estaban habilitadas para votar. En esta primaria en que compitieron 87 candidatos a gobernadores y 103 alcaldes, hubo 2.000 locales de votación habilitados. Ahora, solo 418.685 personas votaron para las de gobernadores y 147.608 para las de alcaldes. Entonces, hubo denuncias de que algunas mesas no lograron constituirse, entonces hubo gente que no pudo votar y esto ha generado críticas contra el CERVEL, contra el gobierno y contra los partidos políticos. Ahí se reparten las culpas. No, que el gobierno no difunde suficiente, no, que el CERVEL, bueno. Y entonces la presidenta de la Comisión de Gobierno de la Cámara, la diputada de la DC, Joana Pérez, anunció que citó al Congreso al CERVEL para pedir explicaciones y eso debería ocurrir hoy día a las 3 de la tarde. Pero junto con esa discusión, ya entonces ya si fue buena la votación o no, qué sé yo, ayer también ya empezó a pasar que los partidos empezaron a sacar sus cuentas. Claro. Cómo le fue, cómo no le fue, a quién le fue. Y entonces, por ejemplo, la situación está complicada en Renovación Nacional, que perdió 2 de sus alcaldías emblemáticas, Vitacura y Nueva Barnechea, que se le llevaron la UDI y Evópoli, y además esto ha provocado como una tensión con la mesa del partido, que está liderada por Rafael Proens. Entonces, por ejemplo, ayer un grupo de 11 diputados le mandó una carta a la mesa directiva en la que pide un cambio de rumbo urgente. ¿Ya? Entonces está Diego Pause, Luis Pardo, Diego Chalper, Karin Lugo, una serie de diputados que están pidiendo que haya elecciones anticipadas, porque bueno, esta mesa es interina, después de que se fue Mario Desbordes al Exactamente. Y ahí está la discusión. Claro, y entonces que han perdido su rumbo y que eso se mostró en las primarias. Bueno, ahí se están sacando bastantes cuentas. Por otra parte, en Unidad Constituyente, el partido que saca cuentas alegres es la DC. En total, de las 16 primarias de gobernadores regionales votaron 418.000 personas, de las cuales 103.000 optaron por candidatos de la DC, o sea, el 24,7%. Obtuvo 7 de las elecciones internas de gobernadores regionales de Unidad Constituyente. Y el segundo partido más votado fue el Partido Socialista, con 57.084 preferencias, que representan el 13,6% del total. Entonces, en la región metropolitana, por ejemplo, el Pacto de Unidad Constituyente dobló al Frente Amplio, en términos de la cantidad de gente que votó. Entonces, que era la otra fuerza de oposición que realizó primarias para gobernadores. Y entonces ya, la DC en Unidad Constituyente es la que anda contenta. Y en el Frente Amplio entonces se analiza el retroceso que tuvo Revolución Democrática, que por eso te decía que es interesante que estuviera acá también el diputado Giorgio Jackson, porque Revolución Democrática es el principal partido del Frente Amplio, claro. y acá, por ejemplo, perdieron el candidato a gobernador metropolitano, ganó Karina Oliva de Comunes frente a Sebastián de Polo de Revolución Democrática. Entonces se preguntan, y esto ha generado crítica al interior del propio Partido de Revolución Democrática sobre por qué han perdido influencia dentro de su propio conglomerado. Vamos a hablar con Giorgio Jackson sobre eso. Nos manda saludos desde Florianópolis, en Brasil. Sí, siempre hay alguien que nos está escuchando desde Está allá. Bueno, ¿no? Sí. Ya, oye. Tenemos un auditor fiel, auditora. En el Diario Financiero viene una información. ¿Te acuerdas de todo el lío de Felices y Forrado y de la triangulación de Piñera para comprarse Hábitat? O las cosas suelen tener algún viso de realidad, porque no pueden estar las cosas inventadas totalmente, por supuesto. Y en el Diario Financiero viene una información muy interesante que da una pista respecto de cómo se puede haber construido todo esto. Porque dice DF que a principios del 2018, cuando empezó el gobierno, el SP2, digamos, claro. Se hizo este fideicomiso ciego para administrar los fondos de Sebastián Piñera y entregó $1.170 millones
que es una parte del patrimonio del clan Piñera Morel, a 4 gestores, ¿no? 4 administradores. Uno de ellos fue Moneda Asset Management, pero dice que hubo una diferencia respecto al fideicomiso que estableció en el gobierno anterior, en el SP1, y porque, como establecía la nueva ley sobre probidad de la función pública, se le ordenó a Moneda Asset que liquidara los activos. O sea, yo te entrego 1000 acciones de Tele 13 Radio, y tú que vas a administrar este fideicomiso ciego, para que sea ciego, tienes que liquidarla, porque si no yo siempre voy a saber que tengo 1000 acciones. ¿Qué es lo que tiene ya? Entonces yo tengo que convertirla en algo distinto que yo no sepa qué es lo que es. Sepas. ¿Cierto? Eso es básicamente. Entonces ahí había 227 millones de dólares, 43,2 millones en cuotas de un fondo de inversión llamado Pionero y 8,4 millones de un fondo llamado Small Cap. Y Small Cap y Pionero son parte de la triangulación porque tienen fichas puestas en inversiones en la construcción. ILC, que es la dueña que en conjunto con Prudential controlan la administradora de fondos Habitat. Entonces efectivamente, indirectamente, yo compré un fondo, el fondo tiene inversiones en ILC y ILC controla, junto con Prudential, controlan Habitat. ¿Se entiende? Existía eso. Pero, dice el diario financiero afirma que esto, en fuentes del mercado, se dice que esto se vendió el año 2018, tal como indicaba la instrucción al fondo para el fideicomiso ciego y la ley. Y que esa liquidación se hace bajo la supervisión, además de la que en ese entonces era la Superintendencia de Valores y Seguros, que hoy está absorbida en la Comisión de Mercado Financiero. Es interesante, pero da una explicación un poco más razonable respecto de cómo se gestó todo el tinglado, básicamente. El caso. ¿No? Todo el caso, exactamente. Claro. Pero es muy interesante. Ahora, por otra parte, de alguna manera tiende a solucionar la idea de la triangulación. Pero bueno, habrá que verlo, pero lo que dice el diario financiero, o cómo está reporteado, digamos, está con bastante detalle, digamos, respecto de lo que ocurrió. 7,30. Oye, la defensora de la niñez, Patricia Muñoz, llamó la atención una vez más, esta vez con la canción que lanzó la Defensoría de la Niñez ayer en el marco de la campaña de Derechos 2020, la conmemoración de los 30 años de la ratificación de Chile a la Convención de los Derechos del Niño. Se llama El llamado a la naturaleza, esta canción que interpretan 2 músicos nacionales, Jaco Sánchez, que es ex Chancho en Piedra, ¿no es cierto? Sí. Pablo y la Vaca. Pablo y la Vaca, sí. Y M.C. Millaray, un artista mapuche de 15 años, entonces colaboraron ellos en este tema, que busca, según la institución, empoderar a los niños, niñas y adolescentes y ejercer su derecho a participar y levantar la voz y que todos puedan escucharlo. Entonces, uno de los temas de la canción es el proceso constituyente, uno de los aspectos centrales de la letra, en la que se hace una alusión directa a las evasiones en el metro por parte de los escolares. Dice, siento que debes empoderarte y volar, saltarte todos los torniquetes. Y bueno, esto inmediatamente provocó una serie de reacciones en las redes sociales, en distintas partes, pero también desde el mundo político. Mira, la subsecretaria de la Niñez, Carol Baum, manifestó preocupación, dijo que más que saltarse los torniquetes, la invitación debiese ser a participar, a involucrarse y a construir juntos el país que soñamos. La violencia no es el medio para exigir el respeto a los derechos. Entonces también, bueno, se pronunció la ministra de Desarrollo Social, Carla Rubilar, que tampoco le pareció el tono de la canción, y el diputado Woody dijeron que la canción incita a la desobediencia civil y la insurrección. Y entonces Patricia Muñoz, la defensora de la niñez, dijo que esto es una metáfora y que la polémica le parece artificial. Pero de que generó polémica, generó polémica, tal y cual. Y está generando también ahí en Instagram. No están comentando de esto. Siguen en lo de la triangulación. Interesante lo de los diputados UDI que ocupan la expresión desobediencia civil, porque recuerdo que en octubre del año pasado, tras el estallido, fue un tremendo tema. Fue un tema, si era desobediencia civil o no, digamos. Sí, fue una discusión. ¿Y qué era desobediencia civil? Sí. ¿Y en qué caso se justificaba o no? Habría que mirarlo, habría que volver sobre el asunto ya que estamos. Eso, 7,33. Angélica Bulnes sigue en el Rat Pack. Sigo en el Rat Pack. En un ratito más. Vuelvo. Buenos días. Buenos días. Nos vemos.